Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí y gracias a Oculus y a la organización por permitirme contarme algo más sobre el ojo seco. Hablaremos principalmente de anatomía y de fisiología del sistema lagrimal, ¿vale? Y de las alteraciones principales del ojo seco. Soy el doctor Francesco Moroli, soy especialista en ojo seco y blefaritis en superficie ocular. Trabajo en Cáceres y en Don Benito y soy el director y fundador de Clinice.com, especialistas en ojo seco y blefaritis. El ojo seco es una enfermedad multifactorial con pérdida de homeostasis acompañada de síntomas oculares, donde la inestabilidad y la hiperosmolaridad, la inflamación y las anomalías neurosensoriales desempeñan papeles etiológicos. Esa definición es bastante completa y refleja lo complejo la complejidad del ojo seco y de la sequedad ocular en general. Añadiría a esa definición que la palabra crónica, porque la gran mayoría de las veces la sequedad y el ojo seco en general es una enfermedad crónica, es una condición crónica y que no suele mejorar con los tratamientos habituales. Que no suele curarse con los tratamientos habituales, sí suele mejorar bastante si identificamos correctamente el componente principal de la sequedad ocular, identificamos qué tipo de alteración sufre el paciente, ¿vale? Y aconsejamos correctamente tanto las mejores lágrimas artificiales, el mejor sustituto lagrimal, como los mejores tratamientos farmacológicos o incluso tratamiento que yo llamo avanzado como IPL, expresión glandular y demás. En este webinar hablaremos principalmente de la anatomía y de la fisiología del sistema lagrimal. Es muy importante entender los factores que están a la base del ojo seco, los tejidos y los órganos que están a la base de una correcta producción lagrimal, ¿vale? Y entonces tenemos que empezar con lo que es la estructura de la película lagrimal. La película lagrimal, como veremos, es la clave de la hidratación de la superficie ocular y donde pues, se reflejan pues, principalmente las alteraciones, diferentes tipos de alteraciones típica de diferentes tipos de ojo seco. Hablaremos de las glándulas lagrimales, hablaremos de las células caliciformes, de la conjuntiva, del menisco lagrimal y de su importancia, del borde palpebral y terminaremos hablando de fisiología y de arco reflejo lagrimal. Como decía antes, empezamos con la película lagrimal. La película lagrimal se compone principalmente de una capa lipídica, de una capa acuosa y de una capa de mucina. La capa lipídica, como veremos, se constituye principalmente a partir del meibum, ¿vale? El meibum es la secreción de la glándula de Meibomian. La capa acuosa es la capa más gruesa de la película lagrimal y principalmente se produce en las glándulas lagrimales principales y accesorias de Krauss y Wolfram. Y la capa de mucina es una capa indispensable para el correcto funcionamiento de la película lagrimal y principalmente se constituye de la mucina 5AC producida por la célula caliciforme, como veremos más adelante. La capa lipídica es la más externa, tiene un espesor medio de alrededor de 42 nanómetros, ¿vale? Pero podemos hablar de un espesor variable de la capa lipídica que varía pues, dependiendo un poco de la altura de la córnea y de la altura de la superficie ocular, como veremos ahora en un vídeo un poquito más adelante. En la parte inferior de la superficie ocular y en la parte inferior de la córnea, la capa lipídica puede alcanzar incluso los 200 nanómetros, pero según vayamos subiendo pues, sobre la superficie ocular, encontramos que la capa lipídica pues, se vuelve más fina. Y cuando
hacemos una interferometría y analizamos la capa lipídica, lo que estamos haciendo realmente es usar una combinación de luces y ver el reflejo de esa capa lipídica. Cuando el reflejo pues, tiene ese color de pues, amarillento, azulado, anaranjado, pues hablamos de una capa lipídica sana que está por encima de los 120 nanómetros. ¿Vale? No como pasa, por ejemplo, en la imagen de la derecha, que es una capa lipídica bastante blanquecina, grisácea, probablemente muy fina por alteraciones importantes de la película lagrimal y, en este caso, de un ojo seco lipodeficiente, que podría estar alrededor de los 30-45 nanómetros. Como vemos aquí en este vídeo, a cada parpadeo, este reservorio de capa lipídica que se encuentra en la parte inferior y en el menisco lagrimal, pues se distribuye hacia arriba. Es el párpado que a cada parpadeo pues arrastra hacia arriba parte de ese componente lipídico y ayuda a mantener la película lagrimal en una condición pues más o menos fisiológica. La capa lipídica realmente es una barrera que evita la evaporación temprana o una evaporación acelerada de la película lagrimal. Sin una capa lipídica correcta tendremos pues, una película lagrimal bastante más fina porque evaporaría rápidamente. Cuando hablamos de capa acuosa, muchas veces tenemos que hablar de capa mucoacuosa o de capa acuosa y subfase mucoacuosa porque realmente se puede considerar como una única estructura. La capa acuosa principalmente se produce en la glándula lagrimal principal y la mucosa, como decíamos antes, en la célula caliciforme. La capa acuosa se constituye, contiene muchas proteínas, contiene albúmina, contiene inmunoglobulina y diferentes factores de crecimiento muy útiles a la superficie ocular. Cuando vamos más hacia el epitelio corneal, nos encontramos con la capa mucosa, que se constituye principalmente de la mucina 5AC, ¿vale? Y aparte de función de barrera, tiene una función muy importante de cambio de polaridad, cambio de característica físico-química del epitelio y de la superficie ocular, ¿vale? Transformando la membrana celular de hidrófoba a hidrófila. De esa forma, la película lagrimal no resbala y la capa acuosa no resbala sobre la superficie ocular. Si, por ejemplo, tuviésemos una superficie hidrófoba donde una capa acuosa, la capa mucosa no funciona correctamente, nos encontraríamos con una película lagrimal que resbalaría fácilmente sobre la superficie ocular, con muy poca retención, muy poca hidratación de los tejidos y al final pues pues se secaría una evaporación bastante más rápida y se secaría mucho más rápida lo que es la superficie ocular. Las microvellosidades del epitelio corneal, de la capa más externa del epitelio corneal, son fundamentales para retener el mayor volumen de agua sobre la superficie ocular. Como podemos ver, es una estructura bastante compleja, tiene que funcionar todo perfectamente para que una película lagrimal sana pues, se mantenga sobre la superficie ocular. Si falta la capa lipídica, tenemos mayor evaporación. Evidentemente, si falta la capa acuosa, tendremos mayor sequedad y menos hidratación. Si falta la capa de mucina, tendremos menos barrera y una capa acuosa que resbalaría sobre la superficie ocular. Sin las microvellosidades, la capa mucosa no se mantendría en su sitio. Entonces, tenemos diferentes manera de tener ojo seco, por así decirlo, porque tenemos una fisiopatología que puede variar de paciente en paciente y entonces no podemos considerar a todos los pacientes con ojo seco por igual. Hay pacientes que tienen un problema acuoso, otro que tiene un problema lipídico, otro que tiene un problema mucoso, otro que tiene un problema de epitelio. Y luego, como veremos, pues hay otro componente inflamatorio, neuropático, neurálgico
y podemos distinguir muchos tipos diferentes de pacientes de ojo seco. Como decía, en Clinice muchas veces hablamos de identificar el apellido del ojo seco. Sabemos que hay ojo seco muy bien, pero hay que identificar si es lipodeficiente, acuodeficiente, si tiene un problema inflamatorio, si es postquirúrgico, si es evaporativo por culpa de los párpados. Diferenciar los pacientes con ojo seco es fundamental. Una película lagrimal sana, pues más o menos puede tener ese aspecto. Como hemos comentado antes, el mayor volumen lo tiene la capa acuosa, ¿vale? Pero una película lagrimal que se va adelgazando o una película lagrimal que no funciona bien, pues tendría pues, puntos de ruptura, que es lo que más o menos podemos ver en el tiempo de ruptura lagrimal, donde vemos distorsiones, donde podemos ver puntos de ruptura y donde tenemos cambios de la imagen de la fluoresceína. Ese método era una técnica más antigua, vamos, es una técnica que se usa todavía a día de hoy, pero el tiempo de ruptura lagrimal es una valoración del ojo seco bastante irregular, por así decirlo, que no se puede, no es repetible, no tiene, tiene dificultades, a veces puede ser incluso subjetivo, y por eso tenemos el soporte de algunos software para topógrafos y software dedicado principalmente a la sequedad ocular. Y por eso ahora hablaremos de los tiempos de ruptura lagrimal no invasivos. Cuando la película lagrimal se adelgaza o cuando la película lagrimal se rompe, tenemos distorsiones en el reflejo de los anillos corneales y la máquina identifica pues, un momento de ruptura de la película. Entonces, por ejemplo, con el tiempo de ruptura lagrimal no invasivo del Keratograph, vemos una gráfica que nos dice el punto de ruptura, el primer momento de ruptura de la película lagrimal. En la imagen superior tenemos un momento de ruptura, el primer punto de ruptura a los 15,5 segundos y en la imagen inferior el punto de ruptura, el tiempo de ruptura lagrimal está a los 4,70 segundos. El tiempo de ruptura lagrimal del Keratograph además nos permite comparar la evolución diferentes momentos del paciente, valorar la evolución del paciente y ver, por ejemplo, la eficacia de algunos tratamientos y de forma objetiva y repetible. La glándula lagrimal principal es la encargada de producir el componente acuoso de la película lagrimal. Es de todas las glándulas lagrimales, es la más, entre la accesoria y la principal, es evidentemente la más grande y tiene una estructura histológica muy parecida a las glándulas salivares. Por eso hay enfermedades con componente autoinmunitario y pacientes con ojo seco que muchas veces cuentan sequedad ocular y sequedad también bucal. Las otras glándulas, muy importantes y quizás esenciales para la producción de la capa lipídica y del meibum, son las glándulas de mebomio. Son unas glándulas sebáceas modificadas, ¿vale? Que tienen una alta inervación y responden a diferentes estímulos, tanto hormonales y naturales, como puede ser la insulina, andrógenos, estrógenos, ¿vale? Como a toxinas bacterianas o a fármacos. Hay fármacos, se ha demostrado que hay fármacos que pueden inhibir la producción del meibum o empeorar la producción del meibum. El meibum tiene diferentes lipidos y cada glándula pues, produce y excreta ese meibum a cada parpadeo. Normalmente hablamos de unas 20 glándulas de mebomio en el párpado superior y otras 20 en el párpado inferior. Gracias a la mebografía del Keratograph podemos identificarlas perfectamente y podemos también identificar cuando hay zonas de atrofia o cuando hay una disfunción clara con atrofia de la glándula de mebomio.
Como comentaba antes, el meibum lo constituye principalmente lípidos no polares, ¿vale? Y como todos los lípidos, al igual que la mantequilla y el aceite y a otros tipos de lípidos, dependiendo de la temperatura y de su composición, puede tener forma sólida, líquida o, entre comillas, cremosa. Y hay pacientes que tienen pues, lo que se llama pues, una disfunción de la glándula de Meibomian con una alteración del meibum importante en pasta de diente, como la imagen de abajo a derecha. En este vídeo se ve perfectamente la expresión de la glándula de Meibomian y la producción de un meibum prácticamente sólido. Este vídeo es para los forungulofílicos, ¿vale? Puede ser bastante placentero, pero para el paciente no lo es en absoluto. Se necesita a veces bastante presión para poder completar la expresión de la glándula de Meibomian. Tenemos otras glándulas lagrimales, son las glándulas lagrimales accesorias, también producen el componente acuoso de la película lagrimal y pues ayudan en cuanto a su composición pues, con proteínas, inmunoglobulinas y otros tipos de enzimas. Son glándulas que están principalmente en la cara interna de los párpados y en el fondo de saco. Y esas glándulas se llaman la de Krauss y de Wolfring. Muy importantes son las células caliciformes, son las encargadas de producir la mucina, esa capa finita pero muy importante que está entre el epitelio corneal y la capa acuosa. Esas células se distribuyen pues, a lo largo de toda la conjuntiva, ¿vale? Y son las que se supone que son las que más sufren, por ejemplo, después de una cirugía ocular o cuando se usan algunos tipos de fármacos tópicos de forma crónica y su actividad y la producción de la mucina parece ser que pues, a desempeñar un papel muy importante en los tratamientos futuro y en las lágrimas artificiales que saldrán al mercado. El menisco lagrimal no es un órgano, no es un tejido en sí, pero sí es una estructura del sistema lagrimal muy importante. Realmente es un reservorio, una franja de líquido que está en el borde córneo-palpebral, ¿vale? Que sirve principalmente de reservorio y tiene un volumen medio de 6 microlitros. La altura normal varía entre 0,2 y 0,4 milímetros y hay un componente hay una característica muy importante del menisco lagrimal que es la tensión superficial. Como habéis visto, tiene una concavidad, una ligera concavidad hacia arriba y la tensión superficial hace que se mantenga en el ángulo córneo-palpebral, ¿vale? Y que no resbale y no se vaya por la vía lagrimal fácilmente. Entonces, es muy importante que la tensión, es muy importante la composición del menisco lagrimal y eso hace que la tensión superficial pueda variar. Una lágrima sana, pues con sus lípidos, sus proteínas, pues tiene una tensión superficial diferente y el menisco lagrimal se queda adherido. Un menisco lagrimal con una composición pues, no fisiológica o, por ejemplo, pacientes que usan se lavan los ojos, entre comillas, con suero fisiológico, terminan teniendo una composición pues, más flojita, con menos proteína, terminan lavando la superficie ocular y lavando también el menisco lagrimal y al final pues, el menisco lagrimal se va por su vía natural, que es la vía lagrimal, y con poca tensión pues se mantiene, con poca tensión superficial se mantiene poco tiempo en el borde palpebral. El menisco lagrimal, a cada parpadeo, se distribuye pues, la lágrima y el menisco lagrimal un poco hacia arriba, lo que hemos visto en la imagen, en el vídeo de la distribución de la capa lipídica, y es muy importante tanto en ojo seco evaporativo como en ojo seco agudo eficiente. Pero hay unos mecanismos de compensación que muchas veces pues, no esconden parcialmente pues, una alteración, una patología y podemos explorar pacientes con un menisco lagrimal normal o casi normal
y tener todos los síntomas de la sequedad ocular. Podemos explorar el menisco lagrimal con fluoresceína o podemos verlo con una meniscometría óptica como la que tiene el Keratograph y se puede medir perfectamente. Como decíamos antes, tiene una variabilidad, pues, es decir, la normalidad, el menisco lagrimal normal varía entre 0,2 y 0,4, pero puede ser también más alto. El Keratograph nos permite comparar de una forma muy gráfica el menisco lagrimal y así pues el paciente puede evaluar y valorar un poco lo que ha sido su evolución y si ha tenido mejoría, por ejemplo, después de un tratamiento. Las conjuntivas son muy importantes por diferentes razones. Primero porque con la hiperemia, con la inflamación, pues vemos uno de los signos y además síntomas, porque evidentemente eso molesta bastante, de la sequedad ocular moderada y moderada severa. El paciente con ojo rojo constante, con todos los síntomas de ojo seco y con una conjuntiva prácticamente siempre hiperémica, pues necesita otro tipo de manejo y otro tipo de tratamiento, además de lo que son las clásicas lágrimas artificiales. La conjuntivocalasia es un pliegue de la conjuntiva. Es muy frecuente verlo en pacientes que llevan ya tiempo con ojo seco y yo valoro la conjuntivocalasia como es un indicador, bueno, pues a largo plazo de la sequedad ocular. También hay que valorar siempre Pinguicula pterygium porque al tener esa alteración de la superficie ocular, al estar levemente abombada, pues son zonas que se pueden resecar con más facilidad y, consecuentemente, pues inflamarse con más facilidad. El Keratograph nos permite perfectamente evaluar la conjuntivocalasia e incluso medirla en diferentes momentos para ver si hay una evolución o un empeoramiento. La hiperemia también, el Keratograph también nos permite evaluar la hiperemia y nos permite comparar el antes y el después, por ejemplo, de un tratamiento y ver en general pues, el enrojecimiento vulvar, si ha mejorado o ha empeorado, y eso se puede hacer de una forma objetiva porque hay un cálculo, hay una relación entre la zona, por así decirlo, en blanco y la zona en rojo. Y de forma objetiva y además muy gráfica para el paciente, creo que es una prueba bastante útil para enseñársela al paciente. El borde palpebral es otra estructura ocular muy relacionada con la sequedad y con el ojo seco en general. La primera causa, la primera relación, es decir, la parte más importante del papel que desempeña el borde palpebral es principalmente lo tiene la mela posterior, donde están alojadas las glándulas de meiomio, en el caso del ojo seco evaporativo, pero también hay que tener en cuenta un poco en general el borde palpebral, cómo está, si adhiere correctamente al ojo, si no crea ningún tipo de lagostalmo y ningún estropión. Si el borde palpebral está inflamado con telangiectasia, podemos hablar de blefaritis crónicas, ¿vale? E incluso la base de las pestañas, pues a veces nos encontramos con detritus que indican blefaritis anteriores. Es muy importante también valorar siempre el borde palpebral superior, sobre todo en usuarios de lente de contacto, porque son pacientes que pueden tener síntomas de ojo seco por lo que llaman bordes limpia parabrisas, ¿vale? Es un engrosamiento de la línea de Max que se puede teñir perfectamente con el verde lisamina y bueno, no es muy frecuente en portadores de lente de contacto que usan correctamente las lágrimas artificiales, pero es una de las causas de sensación de cuerpo extraño en esos pacientes. Además, el párpado es muy importante porque un parpadeo incorrecto, parcial o menos frecuente de lo que sería lo fisiológico, pues también causa un ojo seco. Como vemos en la imagen de arriba, podemos usar la cámara lenta del mismo Keratograph y evaluar si hay parpadeos
incorrecto, parpadeos parciales y con qué frecuencia. También es muy importante estudiar en general el paciente, pues tocarlo y ver un poco la elasticidad palpebral, porque a veces nos encontramos con lo que serían floppy eyelid y son pacientes que generalmente, pues al tener un tejido mucho más elástico y en general pues con ciertas alteraciones, parpadean de forma incorrecta, incompleta y terminan teniendo un ojo seco evaporativo por un eye blink incompleto o incorrecto. Paralelamente, el párpado con floppy eyelid es un párpado que ha sufrido, por ejemplo, en pacientes muy fumadores, obesos o pacientes que tienen apnea del sueño, es un párpado que ha sufrido microisquemias, ¿vale? Casi de forma crónica. Y esos pacientes pues, también pueden tener alteraciones y atrofia de las glándulas de mebomio o pueden tener pues, alteraciones en lo que son las glándulas propiamente dicha del periocular, vamos, en la glándula propiamente dicha la principales, vamos. La película lagrimal normalmente se renueva junto al menisco cada 16 minutos. Normalmente un paciente debería parpadear entre 15 y 20 veces por minuto. Tenemos estímulo a parpadear cuando la película precorneal, la película lagrimal precorneal se reduce a menos de 4 micrómetros, ¿vale? Y el tiempo de ruptura lagrimal no invasivo normal debería ser superior a 12 segundos. Cuando hablamos de tiempo de ruptura lagrimal hecho a la lámpara de hendidura con la fluoresceína, pues debemos bajar un poquito ese límite. Podemos considerar un ojo, una alteración de la película lagrimal y un tiempo de ruptura lagrimal patológico con lámpara de hendidura y con fluoresceína cuando baja de 6-7 segundos. La osmolaridad de la lágrima y de la película lagrimal suele variar entre 308 milosmolar y 316 milosmolares. Y el arco reflejo, los reflejos, las terminaciones nerviosas son las que se encargan de tanto de la producción lagrimal como de la frecuencia de parpadeo. La osmolaridad, no quiero hablar mucho de la osmolaridad, se ha hablado quizás demasiado de la osmolaridad hace años cuando se consideraba pues, como uno de los factores y de los indicadores más importantes de cara a la sequedad ocular. Yo creo que con el tiempo, gracias a los softwares de estudio de la superficie ocular, a los softwares dedicados al ojo seco, pues hemos conseguido pues, muchos datos, se consiguen muchos datos, mucho más datos de lo que nos puede ofrecer una osmolaridad alterada. Me refiero principalmente a que a veces a medir la osmolaridad lagrimal puede tener variabilidad dentro del mismo paciente si se la mido 2 veces seguida o con una hora de diferencia. Eso depende de un montón de factores, incluso depende de la hidratación corporal, si ha bebido más o menos. Y yo creo que uno de los factores más importantes que pueden variar la película lagrimal son las condiciones ambientales. El paciente que ha sufrido, que ha tenido cierta reflejo o estímulo de lagrimeo porque ha estado en una sala de espera con aire acondicionado o porque viene más cansado de lo normal o simplemente después de haber hecho todas las pruebas necesarias para evaluar su superficie ocular, pues puede tener alteraciones de la osmolaridad. Creo que a día de hoy la osmolaridad no nos aporta, no es un índice, un valor indispensable de cara a la evaluación de la sequedad ocular y del paciente en general. Pasamos a la fisiología y a la fisiopatología de las terminaciones nerviosas y del arco reflejo secretor. Hablamos de la córnea, hay que considerar la córnea como uno de los tejidos con mayor inervación sensitiva del cuerpo humano. Hablamos de que quizá pueda tener 200 veces más terminación nerviosa que la misma piel. La córnea manda estímulos al lagrimeo para el lagrimeo y estímulos para el parpadeo, dependiendo un poco también de sus terminaciones nerviosas. Hay terminaciones nerviosas que son
doloríficas, otra que son mecanorreceptoras y otra que son incluso que se activan por una bajada de temperatura. Muchas veces seguramente ha pasado que al salir en invierno, cuando hace más frío, que al salir a la calle con un cambio de temperatura, con una temperatura más baja de la estancia donde estábamos antes, hay cierto estímulo al lagrimeo. Bueno, eso se debe principalmente a la terminación nerviosa de la córnea, que estimulan la glándula lagrimal a producir más componente acuoso y a lagrimear. Se cree que los núcleos que están en el troncoencéfalo controlan un poco lo que es el lagrimeo basal y controlan un poco lo que es el parpadeo. Y se cree que el parpadeo espontáneo también se origina en el tronco encefálico. Hay que tener en cuenta que cuando que las terminaciones nerviosas, cuando sufren, por ejemplo, alteraciones, daños, o por ejemplo, después de un herpes, después de una cirugía de superficie ocular, de LASIK, pueden pasar diferentes cosas. Las terminaciones nerviosas se pueden quedar como activas porque se crecen de una forma aberrante, es decir, no crecen correctamente y se mantienen como activas y al final pues el paciente puede tener siempre ese estímulo de cuerpo extraño, esa sensación de cuerpo extraño y tener diferentes síntomas de la sequedad ocular. Pero también puede pasar, por ejemplo, en el paciente operado que esas terminaciones nerviosas dañadas no estimulan como antes la producción lagrimal. Un poco lo que pasa también con los pacientes que usan lentes de contacto. Esa barrera que está sobre la córnea, pues muchas veces reduce lo que es la producción del volumen lagrimal normal y, entre comillas, la misma lente de contacto reduce la producción lagrimal y al final el ojo se puede secar también por esta razón. Los estímulos al lagrimeo y al parpadeo son fundamentales. Entonces, el paciente que, por ejemplo, está concentrado, se ha visto que cuando hay una concentración alta, por ejemplo, el paciente que está delante de una pantalla, parpadea menos veces de lo normal. Y si a eso le añadimos, por ejemplo, un paciente que tiene una graduación incorrecta o incompleta o no está bien graduado en general a la distancia intermedia de cerca, que en el intento de no perder el enfoque parpadea menos, al final termina también teniendo ojo seco. Hay que tener en cuenta un poco también lo que es la fisiología del estímulo lagrimal y prevenir en esos casos con uso de lágrimas artificiales. Yo a todos los pacientes que tienen lentes de contacto le aconsejo lágrimas artificiales, porque ya de por sí, solo por esa razón, tienen menos frecuencia de parpadeo y tienen menos volumen lagrimal. Si no ayudamos a la superficie ocular y en pacientes con lentes de contacto, si no ayudamos con una hidratación extra, al final terminamos teniendo daños en la superficie, podemos tener inflamación, la misma inflamación pues, puede activar otros mecanismos que al final terminan empeorando todavía más la sequedad ocular y la superficie ocular. Es muy importante valorar y evaluar el paciente y todo el sistema lagrimal a 360 grados. Por eso considero muy necesario este webinar y considero importantísimo pues, el conocer en detalles dónde se origina la lágrima, dónde se origina cada componente de cada lágrima y cómo funcionan los mecanismos básicos de la fisiología y de la fisiopatología del ojo seco. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí conmigo. Otra vez gracias a Oculus y a los organizadores. Recordar simplemente, rápidamente, el proyecto de Clinice. Clinice es marketing y formación para todos los centros de optometrías que quieran
ofrecer un servicio un poco más avanzado a sus pacientes que quieran aprender más sobre sequedad ocular y que quieran pues, tener un apoyo online de a un especialista que pueda un poco guiar en algunos casos más difíciles. Recordad también que Clinice intenta acercar el paciente con sequedad ocular a los médicos oftalmólogos especializados en ojo seco, sobre todo a los pacientes que llevan ya mucho tiempo sin un tratamiento eficaz, sin un tratamiento efectivo y ya con fase avanzada o severas de la enfermedad. En clinice.com intentamos explicar al paciente con las palabras del paciente pues, lo que le está pasando, lo que le puede pasar y cuáles son las condiciones y las patologías asociadas a la sequedad ocular. En fin, gracias otra vez. Cualquier duda podéis escribirme a info@clinice.com o podéis visitar la página clinice.com. Gracias y hasta el próximo webinar.